Bueno, bienvenidos a una clase más. Disculpen los ruidos alrededor, pero como casi la mayoría de nosotros, estoy grabando desde mi casa, así que cualquier ruido de los vecinos, espero que lo excusen. Como ya han visto, ya he subido uno o dos videitos y espero seguir haciéndolo periódicamente, ya que algunos no tienen la facilidad o por obvia precaución por lo de la pandemia, pues no nos presentamos en la iglesia o algunas veces vamos, otras veces no vamos. Y quizás pues con una pequeña aportación estoy haciendo esta serie de videos lo más corto posible. La mayoría de estos videos son de clases que en algún momento yo tuve la oportunidad de sustituir a uno de los muy buenos maestros que tenemos y entonces algunas de esas son clases que ya se han dado, otras fueron presentaciones, conferencias que di en algún otro lugar fuera de nuestra iglesia en Caguas, sí, lugares donde me dieron la oportunidad, desde instituciones juveniles hasta alguna otra reunión de algún grupo de iglesia en particular, inclusive en alguna iglesia, o en la confraternidad carcelaria de Puerto Rico, a la cual honrosamente pertenezco. Bueno, ¿cómo reaccionaríamos cuando tenemos miedo? Existe el miedo, hay muchas maneras en que el ser humano reaccionamos cuando tenemos miedo. Simplemente como los bebés podemos empezar a llorar o nos asustamos, nos sorprendemos, pero siempre va a haber algún tipo de reacción. Hay gente que dice, tú tienes esa sangre de horchata o tú no, nada te asusta. Tremendo, pero sí, todos reaccionamos muchas veces de manera diferente ante el temor. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es venciendo el temor, venciendo el temor. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero uno de los típicos o de los más conocidos, lo que vamos a discutir rapidito hoy. Pero aparte de la Biblia hay muchas cosas que nos pueden traer temor, el trabajo, la situación de trabajo, aquellos que todavía estamos pues trabajando y no nos hemos retirado, problemas en la familia, situación en el país, ahora con esto de la pandemia junto con la salud, e inclusive situaciones en las iglesias, en que las iglesias muchas están divididas, especialmente estos días con el tema de la pandemia, de las vacunas, te vacunaste, no te vacunaste. Todo este tipo de cosas nos pueden causar algún tipo de temor. En 1 Samuel 17:45 dice lo siguiente, y este es el ejemplo clásico bíblico. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta concepción artística nos da una perspectiva de más o menos lo que hubiese sido el enfrentamiento entre David y Goliat. Ahorita vamos a entrar en detalle de la descripción física de Goliat, pero recordemos algo, David eventualmente fue un hombre, un rey físicamente alto, según las descripciones bíblicas, pero en algún momento se calcula que tenía entre 14, 15 y 16 años cuando enfrentó a Goliat. No, todavía físicamente no se había desarrollado, ¿verdad? 100%. Por lo tanto, la concepción artística que estamos viendo es como pudiera ser ese enfrentamiento entre aquel jovencito, aquel niño todavía que se enfrentaba a Goliat. Tenemos que, para vencer el temor, primero identificar nuestro enemigo. Tenemos que saber sus capacidades. Y no es que nos pongamos, en el caso del enemigo de la iglesia, que es Satanás, no es que nos pongamos a hablar de sus virtudes y fortalezas, es que simplemente tenemos que reconocer que existe. Es una lástima que pocas veces o ninguna en muchas iglesias se toca o se describe el enemigo y sus armas. Y esto es necesario discutirlo desde un punto de vista bíblico, no fanatismo, no temor, para que sepamos quién es nuestro enemigo. Eso es importante, identificar quién es nuestro verdadero enemigo. Y hay que conocer pues esas armas. ¿Quiénes eran los habitantes de Filistea? Recuerden que Goliat estaba defendiendo o representando a los filisteos. Eran unos enemigos que ya habían sido derrotados, que ya habían derrotado a Israel y habían capturado el arca del pacto en algún momento. Esos eran los filisteos, ahí eran en la geografía donde más o menos ellos residían en esas áreas. Ya ellos habían derrotado a Israel y habían capturado el arca del pacto en alguna ocasión. O sea que no eran eh, personas desconocidas para el ejército de israelitas.
Sus dioses principales, ¿cuáles eran? Dagón, que era su dios principal, representado por un hombre con cuerpo, mitad del cuerpo de pescado y arriba una mitra. Y quiero decirle algo, no quiero desviarme del propósito de esta clase, pero el pescado y la mitra es un símbolo aún hoy en día utilizado por nuestros hermanos y amigos de la Iglesia Católica. La mitra es usada por los papas y es un símbolo, fue un símbolo del dios Dagón, inclusive y esto es historia, ¿ok? En sellos oficiales de la época, pues había esta descripción o esta imagen, debo decir, de Dagón, y esta la mitra que usa pues el doble pico que usa el Papa, él lo utiliza cuando se sienta en lo que llaman una especie de altar supremo que hay en Roma cuando va a recibir pleitesía de cardenales, y es idéntica a lo que se utilizaba, y esto de nuevo es historia, esto no es inventos, los libros históricos lo presentan, hay muchos dibujos que presentan el dios Dagón de esta manera, y los primeros y actuales aún, ya hoy en día con fotos, ¿verdad? Que no hay que hacer imágenes, cardenales, obispos, etcétera, usando la mitra. De ahí fue que salió eso. Luego está la diosa Astoret. Estamos hablando de los dioses de los filisteos. Fíjense en esa imagen que deben estar viendo en pantalla. Es una mujer con un bebé en brazos. De nuevo, no quiero desviarme del propósito de la clase de hoy. En algún otro momento podemos hablar un poco de la historia católica, pero esa imagen fue traspuesta, fue movida, fue adoptada por la Iglesia Católica en algún momento para ganar adeptos, porque pues en esas épocas el paganismo estaba dominando, y la única manera de que la Iglesia Católica logró en su momento desarrollarse y crecer fue adoptando muchas prácticas paganas, cambiándole el nombre a la diosa Astoreth, le cambiaron el nombre por María, y el bebé que usted ve en brazos, pues entonces era Jesús, etcétera, y así pues se mezcló de alguna manera. Pero eso es algo que habría que entrar responsablemente en más detalles, y luego en algún momento podemos hablar de la historia de la Iglesia Católica. De nuevo, este tipo de conferencias que yo doy, créanme, ha sido con mucha búsqueda por años, mucha documentación, muchos estudios, que pues por alguna razón u otra, pues la única manera que he encontrado hasta el día de hoy de presentárselos a ustedes de esta manera, y yo hubiese querido que fuera presencial, excepto alguna que otra clase, como ya le mencioné al principio. Por último, los dioses principales de los filisteos es Baal Zebub, señor de las moscas, el cual evitaba plagas. Los paganos tenían, igual que los egipcios también, en la cultura egipcia tenían sin número de dioses para todo, lluvia, sol, cerero, como digo yo, parecido a algunas religiones hoy en día que para todo tenían un santo. Muy bien, este caballero que está aquí, que ya está retirado, Peter John Ramos, ¿cuánto ustedes creen que mide? 7 pies con 4 pulgadas. Esta persona que nunca tuve el honor de conocer, pero yo me crié en Canóvanas, él era de Carolina. En algún momento el hombre más grande o más alto del mundo, nuestro amigo Felipe Virriel, medía 7 pies con 11 pulgadas. Vayan haciendo la comparación. ¿Cuánto ustedes creen que medía Goliat, a quien David se enfrentó? Medía el equivalente a 9 pies y 7 pulgadas, y estos datos históricos, etcétera. Fíjense por cierto, el escudo, como tiene el dios Dagón ahí. En esa época se usaba el duelo, en la época de nuestra historia se usaba el duelo. O sea, se cree que Goliat era un duelista profesional. La idea del duelista era que cuando se enfrentaban dos ejércitos, dos naciones o dos territorios, se acostumbraba, mientras pudieran costearlo, pagarlo, escoger al mejor luchador, hombre fuerte, ya sea de ellos mismos o contratados, como se cree que era el caso de Goliat, a pesar de que sí era filisteo, pero era contratado para ese propósito, pues se cogía un representante de ambos bandos para que pelearan entre sí. La idea era, acuérdense las almas de esa época, etcétera, evitar el mayor derramamiento de sangre posible. Entonces, por eso es que Goliat
reta al ejército de Israel, le dice, mire, mándeme a alguien que pelee conmigo y si no, aténganse a las consecuencias. Si me derrota, nosotros le vamos a servir a ustedes. Ahora, si nosotros ganamos, ¿no? Ustedes van a ser nuestros esclavos. El propósito de esto era no solamente echársela de más fuerte, que obviamente sí, eso es lo que estaba haciendo en la fanfarronería Goliat, sino evitar el derramamiento de sangre. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y las armas de Goliat tenía una espada enorme, una espada larga, tenía yelmo de bronce, utilizaba además una armadura sobre su cuerpo y las piernas. La Biblia lo describe todo perfectamente. Tenía un escudero personal, ¿verdad? Y tenía una lanza. Todas esas cosas eran las armas de Goliat. Eh, entonces, usted se va a preguntar, ¿por qué crees que a pesar de su tamaño, Goliat cubría todo su cuerpo con una armadura? Fíjense, un hombre tan grande, 9 pies y pico, ¿por qué utilizaba esa armadura? Aunque usted no lo crea, porque tenía miedo. O sea, un ser humano busca armaduras, busca defensas fuera de Dios cuando tiene temor, cuando lo que tiene que hacer en realidad es buscar su armadura en Dios. Ahora, por eso es que es necesario que conozcamos nuestras fortalezas. El ejército de Israel y Saúl, su rey, ¿qué pasaba con ellos? Mira, era un ejército de Dios y ganadores de grandes batallas anteriores. Saúl lo sabía y tenía tremendo ejército. Déjame decirle una cosa, la alianza que tiene como aliado Estados Unidos, que en el fondo y en sus bases fue en algún momento temeroso de Dios, no es por puro chiste, es que sabe que Israel es el pueblo de Dios y muchas personas no saben, solo aquellos que nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas, que Israel es el ejército más poderoso hoy en día del mundo. Israel tiene armas que nadie sabe ni siquiera que existen. Estados Unidos ni siquiera las puede duplicar. Y esto de que si los chinos, que si Corea, no, eso es solamente, ¿cómo se dice? Propaganda y todo eso. Si ustedes se fijan, todo el mundo le tiene terror al ejército de Israel, porque es el pueblo de Dios. Y muchas naciones ni siquiera saben por qué le tienen temor, pero le tienen temor. Sí, vemos estos conflictos de Palestina y todo esto, y árabes versus judíos, y qué sé yo, y para aquí, y para allá, es todo mucha habladuría, porque a la hora de la verdad ellos buscan lo que se llama escaramuzas, hacen guerras pequeñas, guerrillas, tratando de provocar una guerra con Israel. Tan pronto Israel entonces se despierta y se sacude, ups, espérate, vamos a negociar. O sea, ha sido la historia de generación en generación, pero es porque el ejército de Israel siempre ha sido un ejército y es hoy en día el ejército más poderoso porque es el ejército de Dios. Pero aún así, Saúl tenía miedo porque estamos hablando de dónde encontrar una persona que se enfrentara a Goliat. Todo eso lo describe en 1 Samuel 17:11. Por 40 días Goliat asediaba e insultaba a los israelitas y los maldecía. Le decía barbaridades y eso está en la Biblia. Cuánta cosa hay. Decía, mira, ustedes qué cobardes son, ustedes no tienen a alguien que lo pueda representar. David fue a llevarle comida a sus hermanos. Su papá dijo, mira, tus hermanos están en el ejército allí apostados, llévales aquí este arroz con habichuela, llévale un par de pedacitos de pan, llévale unos cantitos de pollo asado que hice, vete y regresa. David era un pastor de ovejas, literalmente pastor de ovejas. Cuando fue a llevarle comida a sus hermanos, escuchó a Goliat, que estaba desde el otro lado de la montaña, maldiciendo al ejército, diciéndole barbaridades. David escucha eso y dice, mira, ¿quién es este filisteo que provoca a los escuadrones del Dios vivo? David, que no era guerrero, que no era un soldado, sabía que no era lo que veía en cuanto a los soldados de Israel, lo fuerte que fueran y su experiencia vasta en guerras, pero sabía quién era el Dios de ellos, que era el Dios vivo. Y él se pregunta, pero ¿quién rayos es este tipo que está provocándolos a ustedes, que son los escuadrones del Dios vivo? Sus hermanos lo mandaban a callar, le decían, lo despreciaban, mira, vete a cuidar la oveja, vete con papá para allá, tranquilo, nosotros somos los que sabemos, tú eres un nene todavía, tú no sabes nada de esto. ¿Qué pasó? David se ofreció. Dijo, no. Si ustedes no se atreven, yo voy para adelante. Habló con el rey y le dijo, mira, yo voy y yo le enfrento. Ahora, no debemos utilizar armaduras ajenas. ¿Por qué mencionamos esto?
David se ofreció a pelear. El rey le ofreció su armadura, él trató de acomodársela y simplemente no la pudo utilizar de nuevo. Las herramientas, las armas que yo uso contra el enemigo, las mías tienen que provenir, de Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que luego David escogió 5 piedras del arroyo. ¿Se han preguntado ustedes por qué 5 piedras y no solo una? Hay gente que dice, sería que tenía poca fe y era por si acaso una le fallaba, pues le quedan 4. Y saben, por muchos años yo me hacía esa pregunta, ¿por qué la Biblia especifica? Claro, hay muchas cosas que la Biblia especifica en otros asuntos y que uno pues los pasa por alto y simplemente puede ser tener un valor informativo más que histórico o de enseñanza. Pero la respuesta o posible respuesta a esa pregunta de por qué 5 piedras y no solo una, la encontré en el lugar que quizás menos uno lo hubiese esperado, no en una predicación, no en uno de los muchos libros que he estudiado o muchas búsquedas, sino en la institución máxima en Guayama, donde un día trayendo este tema a uno parecido, uno de los muchachos confinados ¿ves? Mantengámonos en oración, de momento no recuerdo su nombre, tenía 2 cadenas perpetuas encima, me dijo, Mister, ¿sabe por qué él escogió 5 piedras y no solo una? Por si acaso se encontraba eventualmente con 4 gigantes más. Esa fue la respuesta, una respuesta sabia. Debe decirle, uno encuentra respuestas, por lo menos mi experiencia, he encontrado respuestas a muchas preguntas que he tenido bíblicas en los lugares más insospechados y la mayoría han sido de esas instituciones carcelarias. No nos dejemos, no te dejes intimidar. Goliat miró a David y lo tuvo por poca cosa y maldijo a David. A David le dijo barbaridades. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por señalamientos, gente que nos ha insultado por ser cristiano o por hacer algún tipo de tarea que entonces nos juzgan, etcétera? Sin embargo, hay que seguir adelante como siguió David. David lo enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando usted hace algo en nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, mire, eso que es una concepción artística, es más o menos el equivalente a lo que pudiera estar pasando al frente y toda la huestes de ángeles a pelear por usted y por mí. David fue tan atrevido que no solamente enfrentó a Goliat, sino que le anunció, yo voy contra ti y te voy a cortar la cabeza. Espérate un momentito, vamos a analizar esto. O sea, estamos hablando de un niño que físicamente es jovencito, pues muchos pies menos que el gigantesco y experimentado Goliat, y le dice, yo te voy a matar, pero yo no solamente te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. O sea, ¿cómo tú te sentirías si fuera Goliat un momento como ese? Que clase de insulto, que es esto, este tipo insignificante. Pero la historia no se detiene ahí. David no solamente no huyó cuando empezó el enfrentamiento, sino que corrió directo hacia Goliat. O sea, una reacción normal del asunto pudiera ser retroceder un poquito, moverse hacia el lado. No. Él fue corriendo directo hacia Goliat, dice la Biblia. Hay que enfrentar, eso es lo que nos dice esta experiencia, los retos con valentía. Según somos valientes para hacer a veces cosas que no debemos hacer, que en realidad de valentía pasa a ser cobardía, debemos ser valientes para afrontar los retos que no se nos presentan. Por eso fue que David venció, porque enfrentó su temor. Y la Biblia dice que cortó la cabeza de Goliat, porque enfrentó su temor. Ahora pregunto, ¿quién es tu Goliat? ¿Quién es mi Goliat? Pueden ser muchas cosas, pueden ser enfermedades, pueden ser desconocimiento. Y pensamos que no sabemos las cosas. No, vamos a enfrentarnos a eso. Puede ser falta de recursos, creemos que no sabemos. Hay personas que a veces piensan que no saben ni orar. Y no, esto no es así. Hay que enfrentar eso y hay que simplemente actuar sobre eso. A veces nuestro Goliat puede ser un sentido de inseguridad e inclusive la soledad. Todo eso tenemos que enfrentarlo conociendo el enemigo de las almas. Tenemos que conocer nuestras armas para la guerra, desde la oración hasta las rodillas, hasta lo más importante que es Jehová que nos apoya en todo lo que hagamos. Claro, hay que hacer las cosas en su voluntad. Debemos conocer nuestra propia fortaleza, reconocer
cuando tenemos miedo también detenernos, autodetonarnos, decir, wow, espérate, tengo temor. Es hora de orar, es hora de pedir fortaleza y dirección al Señor. Tenemos que utilizar la armadura de Dios, todas las cosas que Él nos ha suplido. Y de nuevo, el arma principal, ¿cuál es? La oración. No te dejes intimidar, sea la actividad más difícil que parezca o la situación más incómoda, triste o fuerte, no debemos dejar intimidad por esa situación y debemos enfrentar todo con valentía. Entonces, una vez que tenemos todo esto claro, podemos repetir lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es esa tranquilidad que debemos tener cuando nos acostamos, de que nuestro día fue exitoso, pese a quizás los más ratos que pasamos, pero que mañana es un nuevo día y que esta noche Jehová va a velar mi sueño. Y esto no es una fórmula mágica y que no vamos a tener problemas y que pueden suceder enfermedades y muchas cosas que lamentablemente son tristes, fuertes, emocionales, física o espiritualmente. Pero lo importante es que debemos confiar en Jehová en todo lo que hagamos. Bendito sea el Señor. Gracias a todos por esta atención. Quizá hoy me extendí un poquito más que otras veces, pero quería añadir unos puntitos ahí. De nuevo, esto es una serie de conferencias que me gusta compartir. Espero que les haya gustado. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.